Hay algo que muchas personas no entienden hasta que ya están cansadas de cargar con su historia. El pasado no solo duele por lo que pasó, duele por lo que creemos que significa. Hay gente que no puede avanzar porque vive mirando atrás, como si su vida estuviera escrita en piedra, como si un error fuera una condena, como si una caída fuera una identidad, como si Dios estuviera en el cielo con una lista de tus fallos, recordándotelos cada día. Pero escúchame con atención, Dios no te llama para que vivas encadenado, Dios te llama para que vivas libre, y si hoy tú sientes vergüenza, culpa, miedo de empezar de nuevo, te voy a decir algo que puede cambiarte por dentro. Dios puede borrar tu pasado, pero primero tiene que romper tu necesidad de castigarte. Porque mucha gente no está atrapada por lo que hizo, está atrapada por la voz interna que le repite, ya no mereces, ya se te pasó, ya no hay vuelta atrás, tú no eres suficiente. Y esa voz no viene de Dios. Dios no trabaja con humillación, Dios trabaja con transformación. Tu pasado puede tener capítulos oscuros, decisiones malas, personas que te rompieron, cosas que hiciste que hoy te duelen. Pero la pregunta no es ¿qué pasó? La pregunta es, ¿vas a permitir que eso sea el final o lo vas a convertir en el lugar donde Dios te reconstruye? Porque hay una verdad espiritual que es fuerte. Dios no solo perdona, Dios restaura. Dios no solo limpia, Dios renueva. Dios no solo quita culpa, Dios te devuelve propósito. Y mira esto, cuando Dios borra tu pasado, no significa que borra tu memoria como si nada hubiera ocurrido. Significa que borra el poder que ese pasado tenía sobre ti. Significa que ya no manda, ya no te controla, ya no te define. Antes tu pasado era una cadena, ahora se vuelve una lección. Antes tu pasado era una herida abierta, ahora se vuelve un testimonio. Antes tu pasado era vergüenza, ahora se vuelve prueba de que Dios puede levantar a cualquiera. Pero aquí está el punto que mucha gente no acepta. Empezar de nuevo da miedo, porque el miedo siempre aparece cuando estás a punto de crecer. El miedo te dice, ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si no puedo? ¿Y si la gente me juzga? ¿Y si ya no soy capaz? Y ese miedo es real, no lo vamos a maquillar. Pero la fe no significa que no sientes miedo. La fe significa que obedeces aunque tengas miedo, porque Dios no te pide que te sientas listo. Dios te pide que confíes y des un paso. Y hoy ese paso puede ser pequeño pero real. Pedir perdón, cortar con lo que te destruye, volver a orar, volver a creer, volver a intentarlo, levantarte y decir, Señor, aquí estoy, con mis pedazos, pero aquí estoy. Y cuando tú haces eso, pasa algo poderoso. El cielo no te acusa, el cielo te cubre. Y quiero que entiendas esto. Empezar de nuevo no es un castigo, empezar de nuevo es un regalo, es Dios diciéndote, tu historia no terminó, solo era una temporada. Porque si Dios pudo levantar a personas que estaban rotas en la Biblia, también puede levantarte a ti. Si Dios pudo usar a gente con errores enormes, también puede usar tu vida. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo como si tu pasado fuera tu dueño? ¿O vas a rendírselo a Dios para que Él lo transforme? Y aquí entra una frase que quiero que te quede clavada. Dios no quiere que vivas recordando quién fuiste, quiere que vivas caminando hacia quién vas a ser. Ahora te voy a llevar a lo práctico, porque esto no es solo emoción. ¿Cómo empiezas de nuevo sin miedo? Empiezas de nuevo con 3 cosas, con arrepentimiento real, no culpa eterna, con decisión diaria, no promesas vacías, con fe en acción, no fe de palabras, porque hay gente que dice, Dios me perdonó, pero sigue viviendo como condenado, y eso no es humildad, eso es no creerle a Dios. Si Dios te perdonó, tú ya no tienes derecho a seguir acusándote más que Él. Bien, vamos a seguir y vamos a hacerlo más profundo, porque hay gente que escucha Dios borra tu pasado y piensa que eso es solo una frase bonita, pero no cambia nada en su vida. Y la razón es esta. No es suficiente con que Dios te perdone si tú sigues viviendo como prisionero. La culpa es una cárcel y lo peor de la culpa es que parece espiritual, pero muchas veces es orgullo disfrazado. Sí, suena fuerte, pero escúchalo. Cuando Dios ya te perdonó y tú sigues castigándote, en el fondo estás diciendo, mi juicio sobre mí pesa más que el juicio de Dios. Y eso no es humildad, eso es incredulidad. Porque si la sangre de Cristo, si la gracia de Dios fue suficiente para limpiarte, ¿quién eres tú para decir no fue suficiente? Ahora, ¿cómo se rompe el ciclo?
Primero, entiende que el pasado no se borra con tiempo, se borra con verdad. Hay gente que espera que los años pasen para dejar de sentir dolor, pero pasan años y siguen igual. ¿Por qué? Porque lo que no se confronta se queda, lo que no se confiesa te domina, lo que no se sana se repite. Y aquí viene la clave. Dios no te expone para humillarte, te expone para liberarte. Cuando tú escondes, el enemigo trabaja en la sombra. Cuando tú confiesas y entregas, Dios trabaja en la luz. Por eso el primer paso para empezar de nuevo sin miedo es este: rendición total. No medias verdades. No, Dios, te entrego esto, pero aquello no. No. Rendición total es decir, Señor, aquí está todo. Lo bueno, lo malo, lo que me da vergüenza, lo que nadie sabe, lo que me pesa. Ya no quiero cargarlo. Porque hay gente que no está cansada de pecar, está cansada de esconder. Y Dios te quiere cansado de esconder, porque cuando sueltas la máscara empieza la libertad. Segundo, reemplaza la voz acusadora por la voz de identidad, porque el problema de muchos no es lo que hicieron, es la etiqueta que se pusieron. Soy un fracaso, soy sucio, soy débil, soy lo peor, siempre arruino todo. Y Dios dice: no, Dios no te llama por tu error, Dios te llama por tu nombre. Y si tú sigues diciéndote yo soy mi pecado, vas a seguir actuando como eso. Pero cuando Dios borra tu pasado, Él te da una identidad nueva: hijo, hija, restaurado, perdonado, llamado. Y aquí te digo algo que te va a servir como frase central del video. El enemigo te recuerda tu pasado para frenarte. Dios te recuerda tu propósito para levantarte. Tercero, un nuevo comienzo se protege con límites, porque mucha gente quiere una vida nueva, pero con los mismos hábitos, las mismas personas, las mismas puertas abiertas, los mismos vicios, los mismos lugares, las mismas conversaciones. Y eso no funciona. Si tú quieres empezar de nuevo, tienes que aprender a cerrar puertas, puertas que te llevan de vuelta al mismo hoyo, puertas que alimentan tu ansiedad, puertas que te hacen caer otra vez. Y ojo, cerrar puertas no es ser perfecto, es ser inteligente, porque el pecado no empieza en el acto grande, empieza en el permiso pequeño, empieza en solo hoy lo hago, nadie se va a enterar. No pasa nada, yo controlo. Y no, ahí es donde te vuelves vulnerable. Entonces, si quieres empezar de nuevo sin miedo, no solo ores, estructura tu vida, pon reglas, pon horarios, pon disciplina, pon límites, porque la gracia de Dios no es licencia para seguir igual, la gracia es poder para cambiar. Cuarto, aprende a caminar por fe, no por sensación. Te lo digo claro, vas a haber días donde no sientas nada, días donde ores y parezca silencio, días donde te despiertes y el recuerdo del pasado te ataque, días donde la vergüenza vuelva como ola, y ahí se prueba tu fe, porque la fe real no es sentir bonito. La fe real es decir, hoy me levanto igual, hoy obedezco igual, hoy avanzo igual, hoy confío igual, aunque mi emoción no coopere. Y aquí viene algo poderoso. Cuando tú empiezas de nuevo con Dios, tu vida no cambia solo por afuera, cambia por dentro primero, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablarte, cambia lo que toleras, cambia lo que permites. Y ese es el milagro real. Dios no solo cambia tu historia, Dios cambia tu corazón. Ahora te voy a llevar a un punto aún más práctico para que esto no se quede en bonito. Un nuevo comienzo se construye con hábitos pequeños, diarios, reales. Oración corta pero constante. Leer una porción de la palabra cada día. Apartarte de lo que te contamina. Buscar comunidad. Pedir ayuda si la necesitas. Y hacer lo correcto aunque te cueste. No necesitas sentirte fuerte, necesitas ser constante, porque Dios bendice lo que se sostiene. Y ahora te dejo con la pregunta que puede romper tu ciclo. ¿Qué parte de tu pasado sigues pagando? Si Dios ya la perdonó, respóndela en tu mente, porque ahí está la raíz de tu miedo a empezar de nuevo. Hay un punto donde ya no se trata de sentirte perdonado, sino de vivir como alguien perdonado. Y esa es la diferencia entre escuchar un mensaje y cambiar de vida. Mira, cuando Dios borra tu pasado, Él no solo te quita culpa, te quita el permiso de seguir viviendo igual,
porque la gracia no es una excusa para repetir ciclos, la gracia es poder para romperlos. Y aquí viene la parte que a muchos les cuesta. Dios te perdona en un instante, pero tú tienes que caminar la salida. Dios abre la puerta, pero tú das los pasos, porque hay hábitos que no se rompen con un amén emocional, se rompen con decisiones firmes, repetidas, constantes. Por eso, si tú quieres empezar de nuevo sin miedo, necesitas entender esta regla. No basta con llorar por el pasado. Tienes que construir un futuro. Y construir un futuro significa hacer cosas incómodas, cosas que no siempre se sienten espirituales, pero que son profundamente espirituales porque son obediencia. Por ejemplo, hay gente que dice, Señor, líbrame, pero sigue entrando por la misma puerta, sigue hablando con la misma persona que lo arrastra, sigue consumiendo lo mismo que lo ensucia por dentro, sigue en el mismo ambiente donde siempre cae, sigue alimentando el mismo pensamiento que lo destruye y luego se pregunta por qué no cambia. Te lo digo con respeto, pero con verdad. Dios no bendice lo que tú te niegas a soltar, porque Dios no compite con tus cadenas. Dios te ofrece libertad, pero no te obliga. Entonces empezar de nuevo sin miedo es aprender a decir no con autoridad. No por orgullo, no por superioridad, sino porque tú ya entendiste que tu nueva vida tiene un precio, tu disciplina. Y aquí va una idea poderosa. El miedo muchas veces no viene de que no puedes. El miedo viene de que sabes que para cambiar tienes que dejar algo atrás, y dejar algo atrás duele. A veces dejar atrás duele más que seguir igual. Por eso tantos se quedan atrapados. Pero tu vida nueva no se construye con nostalgia, se construye con convicción. Ahora quiero darte una herramienta práctica que puedes usar en el video, porque esto ayuda muchísimo. Cuando el pasado te ataque, no discutas con el pasado. Declara tu identidad. No le respondas a la culpa con explicaciones largas. Responde con una frase de autoridad. Algo como eso fue, pero ya no soy. Dios me perdonó y yo camino. Mi pasado no manda. Mi historia no termina ahí. Yo no vuelvo a esa versión, porque la mente necesita dirección. Si tú no diriges tu mente te arrastra. Y el enemigo ama una mente sin dirección. Y te lo digo así de claro, el enemigo no necesita destruirte de golpe. Le basta con que vivas recordando y no avanzando. Le basta con que vivas en culpa para que no vivas en propósito. Por eso, un nuevo comienzo se construye con un nuevo orden diario. No exagerado, no perfecto, real. Te levantas y haces esto. Primero, agradeces, aunque sea una frase corta. Segundo, te alineas. Dios, hoy decido obedecerte. Tercero, haces una acción concreta que te mueve hacia tu vida nueva, porque la fe sin acción se vuelve fantasía, y Dios no te llamó a fantasear, te llamó a caminar. Y aquí entra algo que va a levantar a mucha gente. Empezar de nuevo sin miedo no significa que nunca volverás a sentir tentación, tristeza o inseguridad. Significa que ya no te rindes cuando aparecen. Significa que ahora tienes un plan. Cuando venga la tentación, te apartas. Cuando venga la ansiedad, oras y actúas. Cuando venga la culpa, recuerdas la verdad. Cuando venga el recuerdo, lo conviertes en lección. Cuando venga el miedo, das el paso igual, porque la libertad no es un sentimiento, la libertad es una decisión sostenida. Y si tú quieres que esto sea todavía más práctico, aquí va una pregunta que cambia todo. ¿Qué es lo primero que tienes que cortar para proteger tu nuevo comienzo? No lo pienses mucho, tu corazón ya lo sabe, tu espíritu ya lo ha sentido. Eso que te drena, eso que te ensucia, eso que te regresa a lo mismo, ahí está la puerta y Dios te está diciendo, ciérrala. Porque si tú cierras esa puerta, empiezas a recuperar algo que el pasado te robó, respeto por ti mismo. Y cuando recuperas respeto por ti mismo, el miedo baja, porque el miedo se alimenta de la inseguridad, y la inseguridad se alimenta de promesas rotas. Pero cuando empiezas a cumplirte, cuando empiezas a obedecer, cuando empiezas a caminar limpio, tu interior se fortalece. Y ahí pasa algo poderoso. La paz aparece. No porque no haya problemas, sino porque tu interior ya no está dividido. Como tu pasado, en manos de Dios, deja de ser una vergüenza y se convierte en una plataforma. Porque hay dos formas de mirar tu historia, como una lápida.
esto me mató, esto me arruinó, esto me condenó, como un altar. Aquí me rendí, aquí cambié, aquí Dios me levantó. Y el enemigo siempre quiere que tú lo mires como lápida, porque si tu pasado es lápida, tú no avanzas. Te quedas llorando frente a lo que ya pasó, te quedas repitiendo el mismo dolor, como si revivirlo fuera una forma de pagar. Y no, eso no es arrepentimiento, eso es esclavitud. Dios no quiere que te quedes pagando una deuda que Él ya pagó. Ahora escucha esto con mucha atención. Dios no desperdicia el dolor. Lo que tú viviste, si se lo entregas a Dios, no se queda como una mancha, se vuelve material de construcción. Tu caída puede convertirse en compasión, tu error puede convertirse en sabiduría, tu vergüenza puede convertirse en testimonio, tu herida puede convertirse en ministerio, tu oscuridad puede convertirse en luz para otros. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Cuando Dios borra tu pasado, Él no te deja en blanco para que seas nadie. Te deja en blanco para que escriba un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo casi siempre empieza con una palabra que al ego le cuesta: rendición. Porque el nuevo comienzo con Dios no se trata de yo voy a demostrar, se trata de Señor, yo me rindo y te obedezco. Y obedecer es más que emoción, obedecer es estructura. Por eso, si tú quieres empezar de nuevo sin miedo, necesitas construir un sistema espiritual y mental que te sostenga cuando la emoción se vaya. Te lo pongo simple, si tu vida depende de sentirte bien, vas a caer cuando te sientas mal. Si tu vida depende de tener ganas, vas a fallar cuando no tengas ganas. Si tu vida depende de estar inspirado, te vas a apagar. Pero si tu vida depende de decisiones diarias, entonces aunque estés cansado, avanzas. Y aquí entra una frase que quiero que uses como martillo en tu mente. Mi nuevo comienzo no se negocia, se protege. ¿Y cómo se protege? Se protege con límites, se protege con hábitos, se protege con un no firme, se protege con distancia de lo que te contamina, se protege con compañía correcta, se protege con disciplina, porque tu vida nueva es frágil al inicio, es como una semilla. Y una semilla no se protege con discursos, se protege con tierra buena, con agua, con cuidado y con tiempo. Si la expones al mismo ambiente de siempre, se rompe. Y aquí viene una realidad incómoda. Cuando tú empiezas de nuevo con Dios, algunas personas no te van a celebrar, te van a probar, te van a tentar, te van a recordar quién eras, te van a decir tú siempre vuelves, te van a poner el mismo apodo del pasado. Y ahí es donde tú tienes que pararte con autoridad interior y decir, no me hables desde mi pasado, háblame desde mi proceso. Porque el pasado es un lugar, no un hogar. Ahora otra cosa que te libera del miedo. Entender que empezar de nuevo no significa que nunca te equivocas, significa que ya no te rindes. Significa que cuando fallas, vuelves rápido. Antes te caías y te quedabas meses, ahora te caes y te levantas en el mismo día. Antes una caída se convertía en recaída larga, ahora una caída se convierte en corrección inmediata. Y eso es madurez espiritual, no es perfección, es prontitud para volver al camino. Y mira qué importante esto, el miedo a empezar de nuevo muchas veces nace porque tú piensas que si fallas otra vez se acaba todo. Pero con Dios, fallar no es el fin. Persistir en el mismo error sin rendición, eso es lo que mata. Pero cuando tú te arrepientes y corriges, Dios te sostiene. Dios trabaja con el que vuelve, con el que se humilla, con el que decide levantarse. Ahora vamos a subir el nivel todavía más. Dios borra tu pasado, pero también te pide algo específico. Te pide que dejes de verte como víctima eterna, porque hay personas que se identifican tanto con lo que les pasó, que su identidad se vuelve el dolor. Y Dios te dice, eso te pasó, pero no eres eso. Tu pasado puede explicar cosas, pero no tiene derecho a gobernarte. Y aquí tienes una declaración poderosa para el video, para que la gente la repita. Mi pasado no es mi prisión. Mi pasado es mi prueba de que Dios me sacó. Porque mucha gente dice, quiero empezar de nuevo con Dios, pero al día siguiente vuelve al mismo patrón. ¿Por qué? Porque el nuevo comienzo no se sostiene solo con emoción, se sostiene con un orden nuevo. Y aquí viene una verdad que libera. Dios borra tu pasado, pero tú tienes que dejar de vivir como si todavía te perteneciera.
No puedes caminar hacia una vida nueva mirando el retrovisor todo el día. El retrovisor es para aprender, no para vivir ahí. Entonces, ¿cómo se ve empezar de nuevo sin miedo en lo diario? Se ve así. Te levantas y tu mente te ataca con recuerdos. Te levantas y aparece la culpa. Te levantas y aparece la tentación. Te levantas y aparece el miedo al juicio de otros. Y ahí es donde la mayoría pierde, porque en vez de tomar autoridad se queda negociando con sus pensamientos, se sienta a discutir con la culpa, se sienta a discutir con la vergüenza, se sienta a discutir con el miedo. Y el problema es que si tú discutes con esas voces, te atrapan. Por eso, el primer hábito del nuevo comienzo es este. Aprende a cortar pensamientos antes de que se conviertan en decisiones. No esperes a sentirte bien para avanzar. Primero avanzas y luego el corazón se alinea, porque la mente es como una habitación. Si tú no decides qué entra, el pasado entra solo. Entonces, cuando venga el pensamiento, tú no mereces, tú ya fallaste, tú no vas a poder, Dios ya no te quiere, ya es tarde. Tú no lo analizas, tú lo cortas con una verdad. Dios me perdonó, yo no soy mi pasado, yo soy una nueva creación. Yo camino en obediencia hoy. Y ojo, eso no es repetir frases por repetir. Eso es entrenar tu mente a obedecer una identidad nueva. Segundo hábito, limpia tu entorno, porque hay gente que quiere un nuevo comienzo con el mismo ambiente de caída. Y eso es como pedirle a Dios que te saque del fuego mientras tú sigues metiendo la mano. El entorno tiene puertas, conversaciones que te ensucian, contenido que te destruye, lugares que te disparan el hábito viejo, personas que te arrastran a la versión anterior, horarios que te debilitan, y empezar de nuevo sin miedo significa cerrar puertas aunque duela. Porque tú no estás perdiendo algo, estás protegiendo tu futuro. Aquí va una frase que necesitas tatuarte. Lo que toleras hoy te gobierna mañana. Si toleras una tentación pequeña, mañana es más grande. Si toleras una excusa pequeña, mañana es una vida entera de excusas. Si toleras una puerta abierta, mañana es una recaída. Tercer hábito, restitución y orden. A veces el pasado te persigue porque hay cosas pendientes, y no siempre es culpa, a veces es conciencia. Puede ser una disculpa que debes, un perdón que no has pedido, una deuda emocional, una conversación que evitaste, y aquí es donde la gente se confunde. Piensan que empezar de nuevo es olvidar. No, empezar de nuevo muchas veces es poner orden, no para sufrir, para quedar libre, porque hay cosas que Dios te perdona, pero tú tienes que tener el valor de cerrar con integridad. Cuarto hábito, comunidad. El enemigo ama la soledad, porque en la soledad tu mente se vuelve tribunal. Te acusas más, te hundes más, te enredas más. Por eso, empezar de nuevo sin miedo no es yo y mi fuerza, es yo con Dios y con apoyo. Necesitas gente correcta, necesitas guía, necesitas un entorno que no te recuerde quién eras, sino que te empuje a lo que estás construyendo. Y aquí te digo algo sin rodeos. Si tú intentas reconstruirte rodeado de quienes celebran tu versión vieja, te van a destruir sin querer, porque tu vida nueva necesita otro ambiente. Quinto hábito, disciplina espiritual simple. No me refiero a hacer rituales enormes, me refiero a consistencia, una oración corta pero diaria, una lectura breve pero diaria, un momento de silencio pero diario, una decisión de obediencia pero diaria. Porque cuando lo haces diario pasa algo, tu interior se fortalece, tu fe deja de ser emoción de domingo y se convierte en carácter de lunes. Y aquí viene el punto que más libera del miedo. El miedo baja cuando tú empiezas a confiar en tu nueva versión. ¿Y cómo confías en tu nueva versión? Cumpliéndote. Porque la gente tiene miedo de empezar de nuevo porque no confía en sí misma. ¿Y si vuelvo a caer? ¿Y si no me sale? ¿Y si fracaso otra vez? Y la respuesta no es no te preocupes. La respuesta es construye evidencia, evidencia diaria de obediencia, evidencia diaria de límites, evidencia diaria de cambio. Así poco a poco se muere el miedo, porque tu mente ya no se apoya en promesa, se apoya en hechos. Y ahora te preparo el cierre grande que viene después.
Cuando tú haces todo esto, llega un día donde tu pasado deja de hablarte como amenaza y empieza a hablarte como testimonio, no porque lo olvidaste, sino porque ya no te domina. No porque nunca pasó, sino porque Dios lo transformó. Y ahí pasa algo que marca tu vida. Ya no caminas con vergüenza, caminas con autoridad. Ya no te escondes, te levantas. Ya no tiembla tu identidad, se afirma. Hay un momento en el que el pasado deja de perseguirte, porque tú dejas de correr. Y ese momento llega cuando entiendes esta verdad. Dios no te perdona para que vivas escondido. Dios te perdona para que vivas con propósito. Porque el enemigo no necesita destruir tu futuro si logra que vivas atrapado en tu ayer, y por eso te recuerda tus errores, tus caídas, tus noches oscuras, tus decisiones malas, no para informarte, sino para paralizarte. Pero Dios hace algo completamente distinto. Dios toma lo que te avergüenza y lo convierte en testimonio, no para que presumas, no para que lo repitas, sino para que entiendas que tu historia no es tu cárcel, tu historia puede ser tu mensaje. ¿Sabes por qué hay gente que cambia la vida de otros? Porque un día tuvo el valor de decir, yo también estuve ahí y Dios me sacó. Y ahí se rompe el miedo al juicio, porque una cosa es tener miedo a empezar de nuevo y otra cosa es tener miedo a que la gente te recuerde tu pasado. Pero aquí viene una verdad que te libera. La gente que te ama por lo que construyes con Dios no te va a exigir que vuelvas a ser quien eras. La gente que insiste en recordarte tu pasado muchas veces no quiere tu bien, quiere tu regreso a lo viejo porque tu cambio les incomoda y tú no puedes construir una vida nueva buscando aprobación de personas que aman tu versión vieja. Así que para empezar de nuevo sin miedo necesitas decidir esto con autoridad. Yo ya no negocio mi destino, yo obedezco. Y cuando tú decides obedecer, pasan tres cosas. La culpa deja de mandar, porque ya no eres prisionero. El miedo baja, porque tu vida nueva empieza a tener evidencia. Tu futuro se abre, porque tu corazón deja de estar dividido. Porque el corazón dividido siempre vive ansioso. Quiere cambiar, pero no quiere soltar. Quiere avanzar, pero no quiere cortar. Quiere paz, pero sigue alimentando lo que lo destruye. La libertad llega cuando tú dices, se acabó. No voy a intentar. No, a ver si puedo, se acabó. Final. Hoy Dios te está diciendo algo simple pero poderoso. Yo puedo borrar tu pasado si tú me entregas el control. No para que olvides como si nada pasó, sino para que eso ya no tenga poder sobre ti. Tu pasado fue un capítulo, no es tu identidad. Tu caída fue una etapa, no es tu destino. Tu error fue real, pero la gracia también. Y hoy es el día de empezar de nuevo sin miedo. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel. Así que repite esto con convicción, como una decisión. Ya no soy quien era, ya no vuelvo atrás, hoy camino limpio, hoy camino libre, hoy camino con propósito. Y si la culpa vuelve, tú respondes, Dios ya borró eso. Si el miedo grita, tú respondes, yo camino igual. Si el pasado te acusa, tú respondes, yo tengo un nuevo nombre en Dios, porque la vida cambia cuando dejas de vivir como condenado y empiezas a vivir como restaurado. Si este mensaje te habló, escribe en comentarios, empiezo de nuevo. Y no lo escribas por escribirlo, escríbelo como pacto contigo y con Dios. Porque hoy no es un día más. Hoy es el día en que tu historia da vuelta.